Hola a todos, voy a presentar en esta ocasión de los temas del curso de agua de mar, qué es el océano y por qué hay vida en el planeta Tierra. Bueno, el guión sencillo es el siguiente. Vamos a iniciar con primero explicar qué es el agua de mar que contiene, cuáles son sus propiedades físico-químicas, cuánto hay de agua de mar en el planeta y cuál es la relación que tienen los microorganismos con su entorno, qué han modificado en este planeta. Después, obviamente, para enlazarnos con los siguientes profesores, vamos a ver cómo se beneficia eh, la gente con el agua de mar y también que el agua de mar pues, no es una propiedad, una solución, una disolución inalterable, sí se puede contaminar y hay varios ejemplos que voy a incluir. Entonces van a empezar a incluirles tanto datos míos como algunas imágenes y quizás de lo más importante que quiero comentar son las proporciones o dimensiones de los océanos. El más grande de todos los océanos es el Océano Pacífico, que tiene más de 181 millones de kilómetros cuadrados de área, un volumen de 714 millones de kilómetros cúbicos, una profundidad promedio de casi 4 kilómetros y la profundidad máxima se encuentra en la trinchera de las Marianas, que es casi un poquito más de 11 kilómetros de profundidad. Después de ahí sigue el Océano Atlántico con las mismas características, les van a pasar una transparencia con esa información. También es bastante profundo, 3.000 y fracción de metros de profundidad promedio. Tiene una fosa muy profunda también de 8.380 metros. El Índico, una fosa de 7.400 metros. Y bueno, los océanos parece que es una solución muy grande. Cuando hablamos de 1 kilómetro cúbico, para que se den una idea, es recorrer 1 kilómetro de distancia hacia derechito, derecho, y después otro kilómetro hacia la derecha, y después subir 1 kilómetro más. Pues de eso imagínense 1.350 millones de kilómetros cúbicos que tiene el volumen de los océanos. Por eso es cuando decimos, no, no se puede contaminar, es tan vasto, es tan amplio, sí, es factible que hasta con un vaso con agua nos podamos ahogar un poquito, si se nos va mal, se nos va chueco, como decimos en México, pero en realidad la cantidad de personas, la cantidad de impactos antropogénicos que estamos haciendo, pues van alterando poco a poco el contenido del agua de mar. Entonces, y por tiempo ilimitado y zonas específicas, así que, pues sí hacemos algún tipo de perturbación. Lo que sigue es, ya que tenemos una idea de cuáles son las dimensiones de los océanos, el, para definir lo que es el océano sería, o el agua de mar, es una disolución acuosa de electrolitos. Es decir, es una sustancia que contiene agua y que a esa agua se le va agregando sales y esas sales se van disolviendo y se forman electrolitos, es decir, iones que tienen cargas positivas y negativas como cationes y aniones. Y bueno, estos van a cubrir, por suerte para nosotros, 3/4 partes nos envuelven en el planeta Tierra, nos envuelven 3/4 partes de la superficie del planeta Tierra. Y bueno, está otra laminilla que tiene esos datos de 1.350 millones de kilómetros cúbicos. Y si hacemos un análisis de la salinidad promedio y la medimos, pues está alrededor de 35 gramos por cada kilogramo. Es decir, si yo voy y colecto agua de mar de un océano, es muy factible que el valor esté oscilando por ahí entre 33 y 37. El promedio es 35 gramos por kilogramo. Yo saco 1 kilogramo de agua de mar, lo evaporo, saco todo el agua y las sales que me quedan van a ser 35, alrededor de 35. Obviamente hay alteraciones porque no es lo mismo estar en alta mar que estar cercano a la costa, no es lo mismo estar cercano a la costa donde hay un flujo de agua dulce, en fin, entonces depende mucho. Porque mucha gente se ha confundido con que el agua de mar es la misma en todos lados y que no, no es la misma. Si hubiera sido la misma, yo hubiera estudiado nada más una vez, he hecho un análisis de la muestra una sola vez y con eso ya digo que es igual para todos los océanos, ¿sí, no? Hay muchas características que en macroiones, que voy a explicar con más detalle posteriormente, las equivalencias o las porciones del cociente permanecen casi inalterables, pero de las partes micro que son muy importantes, ahí sí hay muchos cambios y depende de las perturbaciones que hagamos los humanos. Pues, ¿cuánto tenemos, por ejemplo, de kilómetros lineales en costas? 1.400.000 kilómetros de costas y las cercanías. Y casi la mitad de la población mundial vive cerca de una costa. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tiene sus propiedades
importantes, además de curativas. Bueno, ¿cuánto agua hay en el planeta? Pues sí, estamos cubiertos. Esa profundidad máxima que acabamos de ver de 11 kilómetros de profundidad, pues parece una profundidad muy alta, pero son 11 kilómetros de profundidad, es decir, 11 kilómetros hacia abajo. Yo estuve estudiando la trinchera de Puerto Rico, son casi 8 kilómetros, y cuando alargábamos el cable hidrográfico hasta abajo, pues tardaba horas, horas, horas y más de medio día en llegar para después subir las muestras y poder ordeñar las botellas con las que colectamos. Ahora imagínense 11 kilómetros de profundidad, entonces parece ser muy, muy grande, pero todo siempre hay que ponerlo en perspectiva. Voy a hablar con ustedes acerca de cómo poner esa cantidad de agua, que parece que es mucha agua, y realmente no es mucha y menos para la cantidad de gente que somos ahorita. Entonces, la mayor cantidad es agua de mar, una muy pequeña cantidad es agua dulce, y de ese agua dulce, una parte, 70%, está en glaciares y solamente un 30% está pues, disponible en lagos y ríos. Esas son las dimensiones. Se van a venir un par de laminillas adicionales que les van a ir poniendo mientras voy comentándoles. Y aquí hay una comparación de la montaña más alta que tenemos, que es el Monte Everest, que también ya tuve la fortuna de sobrevolarlo. Y es increíble esa cordillera del Himalaya, sobre todo los picos nevados. Son 8 kilómetros de altitud, o más de 8, son 8.8 kilómetros de altura. Y es enorme, es enorme. Pero uno se va con la idea de que el monte Everest es enorme, pero ¿saben qué? La profundidad máxima de los océanos es todavía algunos kilómetros mayor que el monte Everest, es más profundo que la montaña más alta. Esa trinchera de las Marianas que está en el Pacífico es de 11.000 metros de profundidad, entonces pues también hay que ponerlo en perspectiva. Y bueno, viene esa laminilla donde están pues, las dimensiones de la montaña más alta y la profundidad máxima que tenemos. Viene otra laminilla también que les van a mostrar con la trinchera de las Marianas, en donde están las montañas más altas, los picos europeos, en fin, y el Everest, y la profundidad máxima que hemos llegado también, a pesar de que ha habido esfuerzos desde los 70 con el batiscafo Trieste, Jacques Piccard y Don Walsh, hicieron esa expedición, y obviamente ya ha habido pues, esfuerzos con submarinos tripulados para llegar a esas profundidades. En otra laminilla les muestro lo que son, pues, dónde están los lugares donde están las principales fosas, las más profundas que tenemos en el océano. Y bueno, están marcadas en un mapamundi. Y después de ahí viene la parte de cómo se mueven los océanos, es decir, por qué el océano no está quieto, pues gracias a muchas, muchas características. Uno, la rotación de la Tierra; otra, los cambios de temperatura que tenemos verano, invierno, paulatinamente entre los diferentes polos en la zona del hemisferio norte y hemisferio sur. Cuando en el hemisferio norte es el invierno, están en verano en el hemisferio sur y viceversa. Y eso es una pauta, un flujo de materiales de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de norte a sur y de sur a norte, que permite algo que se llama circulación termoalina. Y hay otro flujo también que es muy importante por esfuerzos de viento que soplan sobre la superficie, y ese esfuerzo de viento soplándole a una superficie hace que el agua se mueva, y no se mueve siempre en la misma dirección donde está uno soplando, donde el viento está soplando. Si ustedes hacen el esfuerzo y están soplando en una dirección, el agua se va a mover dependiendo del hemisferio hacia la derecha o hacia la izquierda, por un efecto que se llama de Coriolis, que también voy a explicar. Entonces, hay corrientes superficiales que se mueven por efecto del viento, hay corrientes profundas que se mueven por diferencias de densidad, por cambios en la densidad en la superficie marina, y el agua que es más densa se hunde, y la que es menos densa pues va hacia la superficie. Después de esto viene una parte muy importante, que es nuestro planeta. Voy a mostrarles algunas temperaturas de lo que tenemos en algunos cuerpos estelares. Para empezar, voy a empezar con el Sol. En la superficie del Sol tiene 6.000 grados centígrados en su superficie y 15 millones de grados centígrados en su núcleo. Entonces es una esfera muy, muy caliente, que obviamente es muy difícil que pueda pues, existir una vida que conozcamos que resista esas diferencias de temperatura, esos cambios en temperatura. Por ejemplo, si el primer planeta que está cercano al Sol es Mercurio, y Mercurio le da siempre la misma cara al Sol, entonces la cara que le da al Sol
recibe un impacto térmico de 470 grados centígrados. Entonces, si hubiese plomo, por ejemplo, que usamos para los cinturones de buceo, ese plomo estaría en estado líquido, estaría fundido. ¿Por qué? Porque la temperatura es de 470, con esa temperatura se funde el plomo. Sin embargo, el lado oscuro de Mercurio es de 185 bajo cero, entonces la diferencia de temperatura en Mercurio es muy alta. Yo creo que hay muy pocos organismos, al menos conocidos, que toleren cambios de temperatura en ese delta T, en esa diferencia de temperatura. Venus, que es el siguiente planeta, ese circunda al Sol, pero tiene rotación, entonces ese tiene un promedio de 450 grados centígrados. Entonces, ahí sí no hay vuelta de hoja, está el planeta muy caliente está, y entonces estaría también fundido todo lo que sería el plomo, el metal plomo, lo que conocemos plomo, plomo estaría en forma líquida. Y si nos vamos por ejemplo, a nuestro satélite, la Luna siempre nos da la misma cara hacia la Tierra, es como el Mercurio hacia el Sol, nos da siempre la misma cara y hay una cara que le da, que sí tiene, que le pega al Sol y que ante nosotros nos da la misma cara, pero ante el Sol sí tiene día y noche lunar. Entonces, durante el día y la noche lunar, el promedio, la temperatura en la Luna es de 184 bajo cero de noche y 214 arriba de cero. Entonces, la diferencia son pues 200, 400 grados. O sea, yo creo que no hay... Por eso los astronautas usaban trajes especiales para los impactos térmicos de esas temperaturas tan bajas y temperaturas tan altas, para que puedan tolerar esas temperaturas. El siguiente planeta sería Marte con 123 bajo cero y 36 arriba de cero en el día en Marte. Y Júpiter, el promedio está en 184. Pero vamos a ver qué sucede en la Tierra. Si yo les preguntara a ustedes en nuestro planeta, háganse un análisis. ¿Cuál es la temperatura más fría que han recibido ustedes en donde viven? En, en donde están, así, ¿cuánto ha sido? Yo creo que lo máximo que he recibido ha sido unos 10 bajo cero y lo más alto ha sido unos 42 arriba de cero, lo cual me da un 52 grados de diferencia por el lado de haber estado en Mexicali a los casi 50 grados, 40 grados centígrados, y he estado en las sierras aquí de Baja California a 10 bajo cero, eso ya me da una diferencia térmica importante, pero bueno, hagan el estudio ustedes. ¿A qué se deberá que en el mismo punto geográfico, más el día de hoy, la mínima en Ensenada es de 14, la máxima es 24. Son 10 grados de cambio en el día. Y cuando hay 10 cambios de temperatura, ya tenemos que ponernos chamarras y irnos protegidos. Hay algo en el planeta que no tienen los demás cuerpos estelares que acabo de comentar, y es precisamente el agua. Entonces, el agua es, además de que nos cubre con lo que es el agua de mar, el agua es importantísima por todas las propiedades anómalas que tiene, las cuales voy a describir entre sus propiedades. Con esto vamos a hacer una pausa para darle pauta a las siguientes clases.